Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a La Contrarréplica, el programa de preguntas y respuestas. Preguntas, respuestas y reflexiones que los oyentes, es decir, vosotros mismos, hacéis un montón en este espacio, pues que ya lleva casi 100 emisiones desde que empezamos a hacerlo. No sé si esta va a ser la 97 o la 98, cuando sea la número 100 os lo advertiré para que sepáis lo que hemos hecho entre todos juntos, porque en concreto este espacio de La Contrarréplica, de los domingos, es un espacio en el que vuestro papel es fundamental. Sin vosotros directamente no existiría, porque sois los que realmente lo hacéis. Yo me limito poco menos que a dar algunas explicaciones y a enlazar una llamada con la otra. Para el que lo escuche por primera vez, esto es simplemente un espacio en el que los oyentes plantean sus temas, sus preguntas, sus cuestiones. A veces, como he dicho antes, hacen también reflexiones y yo me limito a responderlas si es que puedo hacerlo, que no siempre es así. Para participar es tan sencillo como enviar una nota de voz a través de WhatsApp, el número os lo doy ahora, que dure entre 1 y 2 minutos y, bueno, pues me la enviáis y yo ya la guardo hasta que le llega su momento, que a veces tarda más y otras veces tarda menos. Bien, el número de WhatsApp es el siguiente, apuntadlo bien, es el 690 82 7909, con el más 34 delante para que, el más 34 es el Código Internacional de España, para que el mensaje, la nota de voz, me llegue en tiempo y forma. Muy bien, pues dicho esto, vamos ya de cabeza a la contrarréplica. Empezamos con Pablo, un oyente de Murcia, que tiene una cuestión sobre las elecciones del año próximo y más concretamente sobre el papel que Vox, el partido político que acaba de irrumpir en el sistema político español como una pisonadora, existe ya desde hace tiempo, pero ha sido las elecciones andaluzas de este mismo mes, del día 2, cuando ha tomado carta de naturaleza, al menos carta de naturaleza electoral, porque hasta entonces pues, no había hecho un gran papel. Pues bien, el papel que va a tener Vox en estas elecciones, que tendremos varias a lo largo del año próximo. Me gustaría plantear una reflexión de cara a las futuras elecciones que se van a dar de aquí al año que viene, ya sean las elecciones europeas, municipales y posiblemente también las generales, aunque eso nunca se sabe. Y es que, todos sabemos que la seguridad social está en quiebra técnica, las comunidades autónomas prácticamente todas en bancarrota, la deuda pública por las nubes, en fin, un disparate todo. Y entonces las políticas liberales a nivel económico son, súper necesarias. Y urge bastante que algún partido, se ponga a trabajar en ello, en ese sentido. Entonces, mi reflexión es que a día de hoy el único partido que parece ser que un poco quiere atajar ese problema es Vox, por lo menos por lo que ellos están diciendo en su programa político y en todas sus charlas y demás. El problema que se me plantea es si merece la pena votar a un partido así, teniendo en cuenta que detrás de todo eso, del liberalismo económico, digamos, hay que comprar el pack entero, que viene a ser, el tema de la religión católica, que no se sabe bien a qué nivel lo quieren implantar, ni en qué ámbito, pero sí que son bastante conservadores. Y luego también el tema de la inmigración, que como todos sabemos, la inmigración es bastante positiva en cualquier país y bastante deseable, pero el planteamiento que hace Vox en este sentido pues es bastante populista y muchas veces usan datos que son falsos, aunque en algunas cosas sí que tienen razón, pero bueno, en fin, que yo lo calificaría un partido de derecha populista. Con todo esto y teniendo en cuenta que ya sabemos que tú, los políticos, que lo odias bastante, eh, ¿merece la pena votar un partido así? ¿Merece la pena, digamos, sacrificar una serie de cosas a cambio de otras? Bueno, Pablo, estarán en bancarrota algunas comunidades autónomas, otras no lo están en absoluto y les va estupendamente. A la de La Rioja le va muy bien, ¿eh? Y a las que tienen fuero también, como puede ser el caso de Navarra y del País Vasco. A Navarra le va un poquito peor porque cayó el gobierno
en manos de unos tipos que no son precisamente unos hachas gobernando, pero bueno, pueden devolverlo dentro de unos meses a otros el poder de entregárselo a otros que lo gestionen bastante mejor. La de Madrid también está estupendamente, que es donde vivo yo. Es una comunidad autónoma que crece con fuerza, que concentra buena parte de la inversión, que tiene los impuestos más bajos del país y que además es una máquina de generar empleo. Y lo es desde hace muchos años. De hecho, todo lo que necesitamos en este punto es más autonomía y desenchufarnos de la hacienda general. Es decir, poder fijar nuestros propios impuestos. Todos, sin excepción. No unos, no podéis una parte, no todos. Y ya de paso, pues con el tiempo ganar 3 o 4 millones de habitantes extras, más de los que ya viven aquí, que son los que se necesitan para competir con París o Londres, que es lo suyo y es donde uno tiene que mirar, obviamente. Bien, creo que algo así le sentaría bien, algo como lo que estoy pidiendo, no solo a Madrid, sino a todas las comunidades autónomas. No sé si a sus políticos, seguramente a sus políticos no, pero sí a sus contribuyentes. Respecto a lo que comentas de Vox, que es uno de los temas de conversación favoritos en política en España desde hace 15 días, pues su mensaje la verdad es que hemos visto que ha terminado calando, a pesar de que predican en el desierto desde hace mucho tiempo, nadie les escuchaba hasta hace poco más de un mes. Lo acabamos de ver, vamos, en las elecciones andaluzas. Han metido, yo creo, lo veo desde fuera, obviamente, yo no pertenezco a Vox, ni soy votante de Vox, ni nada por el estilo. Conozco a la gente que vota a Vox, obviamente, y conozco a algunos de los líderes de Vox personalmente, pero vamos, no pertenezco a ese partido, me limito a observarlo, y lo que observo es que han metido en una probeta conservadurismo clásico, normal, español, de toda la vida, vamos, con recetas liberales en economía, una fuerte oposición a la ideología de género y un discurso anti-inmigración, por lo demás muy en boga ahora mismo, no solo en España, sino en toda Europa. Bien, pues parece ser que esto en Andalucía les ha funcionado. Ya veremos lo que sucede el año próximo con este mismo discurso, que no creo que lo cambien, en otras partes del país, como pueden ser otras comunidades autónomas o a nivel municipal. En cuanto a esto que comentas del voto, yo la verdad es que no soy de votar, lo he dicho aquí muchísimas veces, y por lo tanto tampoco de militar en partidos. No por nada, sino porque lo de militar, quiero decir, creo que es incompatible con mi oficio. Soy analista político y no puedo, sinceramente, no puedo militar en ningún partido político porque mis análisis vendrían viciados y no valdrían absolutamente nada. Así que no recomiendo el voto para nadie. Para nadie. Me pueden gustar más, me pueden gustar menos a título personal, pero yo no recomiendo el voto y vengo haciendo este programa hace casi 3 años, han pasado algunas elecciones y por supuesto no he recomendado el voto para nadie. En fin, que no soy un activista ni pretendo serlo. Tengo mis ideas, las expongo aquí a diario y las defiendo con entusiasmo además, y ahí se queda mi compromiso político. Existe la división del trabajo. Hay unos que hacen política y otros que hacemos análisis político y otros que hacen encuestas. Bien, el mío es el análisis político a través de la radio, nada más. En cuanto a ti, pues no lo sé, haz lo que creas que tengas que hacer. Pero vamos, tampoco pasa nada por quedarse en casa el día de las elecciones, ¿eh? Digo en casa o irte a dar una vuelta en moto. Más serán ya para el mes de mayo, que es un gusto pasear en moto en el mes de mayo. La política es, en buena medida, como las fieras del zoo. Hay que verlas, porque es un gusto verlo, pero hay que verlas desde lejos y detrás, al otro lado de los barrotes. ¿Sí? Que está en una jaula, pues uno se queda fuera, no te metas nunca dentro de la jaula con un par de leones y un tigre, porque vas a salir magullado. Porque más es que así lo vas a entender mejor si lo ves desde fuera. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Pepe, que es un oyente de Valencia, que nos trae el tema de la tumba de Franco, aunque eso de manera un tanto tangencial, básicamente el tema de Franco, del franquismo. Hola Fernando, ahora que se está hablando tanto de Franco y de desenterrarlo, yo tampoco viví la época de Franco, soy un poquito más joven que tú y me ha llamado la atención que cuando he estudiado los totalitarismos y la democracia del siglo XX a través de textos extranjeros, las referencias a Franco o no existen como ejemplo de totalitarismo o solamente aparecen como emergencia del fascismo en Europa. El fascismo aparece en Europa y tenemos a Franco, a Hitler, a Mussolini con algún papel en la Guerra Civil Española. Pero después de eso se lo menciona poco y desde luego no lo verás nunca en documentales extranjeros sobre dictadores genocidas.
Lo digo no porque quiera justificar un dictador o un déspota de ningún tipo, para nada, pues sí que me da la impresión de que lo tenemos sobrevalorado. Es decir, en comparación con la gentuza que ha habido por ahí y que sigue habiendo en sitios pues, como Cuba o Corea del Norte, pues este nuestro, pues al parecer históricamente no, no ha pasado el corte para que aparezcan los libros de historia extranjeros. Entonces quería saber un poco tu opinión, ya que sé que has tratado de- sobre el totalitarismo y sobre dictaduras más modernas en debates. ¿Qué opinas sobre si Franco realmente hizo una dictadura de corte fascista o solamente utilizó esa ideología al principio de la guerra civil y luego la desechó porque no le hizo falta? Y ya digo, sin querer excusar que este hombre fuera un dictador para nada, pues ¿dónde estaría él en un ranking de malvados? Pues sí, efectivamente, Pepe, Franco no fue propiamente un líder fascista, fue un dictador militar que se aupó sobre el fascismo ambiente que había en la Europa de los años 30, pues porque es lo que le tocó vivir, simplemente. De Franco, de haber aparecido 2 décadas antes, pues se hubiera aupado sobre otra cosa, y de haber aparecido 2 décadas después, en los años 50, pues se hubiese aupado sobre otra diferente, ¿no? Fue un personaje de su tiempo, todos somos hijos de nuestro tiempo. Franco, de hecho, si leemos una biografía suya o estudiamos el personaje, cosa que en su momento yo hice, leí un par de biografías de Franco y, bueno, y muchos libros obviamente relacionados con el franquismo, un tema que siempre me ha interesado, pues porque soy español y además estudié historia y la historia me interesa mucho. Y Franco, por lo que extraemos de su propia biografía, lo que vemos es que era básicamente un conservador de provincias, muy católico. Eso a título privado y nada más. Es decir, si hubiéramos podido hablar con Francisco Franco Bahamonde en 1932, nos hubiésemos encontrado con eso. Pues un señor general que había hecho la guerra de África, casado con una señora Oviedo, que tenía una hija y poco más, y que iba a misa todos los días o casi todos los días. Eso por lo menos, ya digo, es lo que se observa en su biografía anterior al 18 de julio del 36. Luego ya, cuando todo cambia, no solo para el país, sino para él mismo, especialmente para él mismo, ya en plena guerra, convertido en generalísimo, yo creo que Franco se percató de que necesitaba una ideología sobre la que fundamentar su gobierno, porque él no llegó de manera temporal. Él, una vez le nombraron generalísimo sus conmilitones, decide quedarse ahí hasta el día de su muerte. Él ya no tuvo ninguna voluntad de irse de ahí. Y en ese punto, cuando necesita una ideología que sustente lo suyo, su gobierno, su propia dictadura, es cuando hace un pastiche en lo que se dio en llamar el movimiento nacional, que era un Frankenstein político hecho con retales del falangismo, del tradicionalismo y del conservadurismo español de siempre, el que él había profesado durante toda su vida. De ahí, por ejemplo, lo de la camisa azul con la boina, que era una iconografía muy típica del franquismo. La camisa azul estaba tomada de los falangistas y la boina de los carlistas. De hecho, aquel partido se le denominó Falange Española Tradicionalista y de las Jons, FET de las Jons. Lo ponían, lo pintaban en las paredes. La parte más genuinamente fascista eran las Jons, juntas ofensivas o juntas de ofensiva nacional sindicalista, que eran unas juntas genuinamente fascistas. Estas habían sido fundadas por Ramiro Ledesma en el año 1931. Luego las Jons, que eran básicamente socialismo nacionalista o nacionalsocialismo. Luego ya en el 34 se fusionaron con Falange y ya en el 37 con el decreto de unificación se fusionaron a la fuerza. Eso sí, la fusión entre Falange y las Jons fue voluntaria, pero la de Falange de las Jons y los tradicionalistas fue impuesta desde arriba, ya con los requetés carlistas que estaban combatiendo en aquel momento en la guerra. El decreto de unificación es del 37, el mes de abril, si mal no recuerdo. En fin, esto era una empanada ideológica de padre muy señor mío, cuyo único objetivo era servir al hiperliderazgo de Francisco Franco, nada más. Claro, como su gobierno resultó ser larguísimo, es decir, él empezó a gobernar primero en guerra en el año 36, luego ya en toda España el 39, pero no tenía ninguna intención de irse, como ya he dicho, él tuvo que ir modulando.
porque el mundo del 39 no era el mismo que el mundo del 59 de 20 años más tarde, más habida cuenta de que había pasado la Segunda Guerra Mundial. Así que ya a partir de finales de los años 40, cuando las potencias del eje habían perdido la guerra y el fascismo estaba mal visto, era una ideología que simplemente no se podía procesar porque había sido derrotada en el campo de batalla, más se habían descubierto todas las atrocidades cometidas por los nazis, pues Franco fue poco a poco, a su manera, porque Franco lo hacía todo poco a poco, fue desligándose de la simbología fascista y adoptando un perfil más moderno de aquella época, claro, de dictador militar tecnocrático. Algo así como un padre de la patria, que es como él se mostraba ante los españoles en los años 50 o en los años 60. Era el que ofrecía ya en aquel entonces. Iba de traje y corbata y no tanto de militar, por supuesto, ya no se dejaba ver con boina y camisa azul, ni muchísimo menos. Inauguraba embalses y autopistas, jugaba al golf, se le veía pescando, es decir, haciendo cosas de líderes de los años 60. No ya de los años 30. No iba a desfiles, no hacían desfiles, todavía quedó en el régimen eso hasta el último momento, pero iba a menos. Esto lo digo a menudo, cada vez que me preguntáis por el franquismo. A ver, fue un régimen muy largo. Duró casi 40 años. Por lo que, por necesidad, tuvo que ser complejo. Teniendo en cuenta que fueron 40 años clave en la historia de Occidente, que comprenden los años 30, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, caray, pues por mucho que él se quisiese aislar, en los años 40 evidentemente no lo consiguió. Luego ya tuvo que abrirse a partir de los 50 y seguir las tendencias mundiales. Esto de convertir el franquismo en algo único y monolítico, no sé, quizás sirve para servir a intereses políticos concretos. Les interesa simplificarlo, pero eso no, yo creo que no le hace ningún favor al conocimiento y a la comprensión de la historia. Seguimos con Enrique de Guipúzcoa, que nos trae de vuelta el debate eterno que traemos desde hace meses sobre el gentilicio de los Estados Unidos. Los llamaría, yo a Estados Unidos llamaría New Britain. O sea, son básicamente británicos, vamos, o los nuevos británicos, la nueva Britania, por así decirlo. Además, pues ya que todos tenemos Twitter, pues podemos decirle a Donald Trump que le cambie el nombre y que le ponga el nombre que he dicho. Ya sé que suena un poco dictatorial, pero bueno, no hay que tener miedo. Aunque Donald Trump tenga la CIA, la Sexta Flota y no sé qué, todos los hilos con los misiles y todo esto, a mí no me preocupa, porque nosotros aquí tenemos los perros flautas. Y además, pues cogemos y enseguida hacemos un ejército enorme, cogemos los de aquí de Euskadi, con los castizos de Madrid, más los de Oriente allí en Barcelona y en el Levante, y nos plantamos ahí y vamos. Y nada, con un par de scratches, 4 manifas, ya le ha cambiado el nombre del país. Y ya de paso, pues allí conseguirían la renta básica pagada por la administración Trump, y así quitamos 2 problemas de un tiro. Un saludo y felicidades por el programa. Bueno, Enrique, esto que acabas de decir no lo digas en alto ni loco en Estados Unidos, porque te apedrean, ¿eh? Esto de llamarles Nueva Inglaterra o New Britain, bueno, Nueva Gran Bretaña. Ellos ya tienen, por cierto, una región que se llama Nueva Inglaterra, es donde están Massachusetts, Vermont y, bueno, todos los estados que están al norte del estado de Nueva York. Bien, en algunos aspectos sí son New Britain, son Nueva Gran Bretaña. En la lengua, por ejemplo, en inglés, o en lo mal que comen, en eso especialmente son muy Nueva Inglaterra. El derecho también es de raigambre británica, hay algunas costumbres, como es lógico. Pero bueno, a partir de ahí han ido construyendo una identidad estadounidense con pautas culturales propias, que además, como son el país más poderoso del mundo, se han encargado de ir exportándolas a todo el mundo. El caso de Halloween, que lo pasamos hace solo un mes y medio, pues nació en los Estados Unidos y hoy lo celebramos en todas partes. Pero vamos, estas pautas culturales son muy similares a las europeas. Toda América es una nueva Europa, del norte al sur.
América es la gran obra de Europa occidental. Por eso insisto a menudo en que cuando hablamos de Occidente tenemos que incluir a toda América. De hecho, América es el único continente en su integridad cristiano. El único. Europa no es en su integridad cristiano. En Bosnia son musulmanes, igual que en Albania. El único que emplea también en su integridad el alfabeto latino. En Europa no es así. En Europa se emplea el latino y el cirílico. En la mitad del continente, la mitad o la parte este del continente. En cambio, en América de Alaska, Tierra del Fuego, se emplea el alfabeto latino. De hecho, de Alaska, Tierra del Fuego, es el único continente que es en su integridad heredero directo del Imperio Romano y de la antigua Grecia. Cosa que no se puede decir de Europa. Hay zonas enteras del continente que no son, no se perciben como herederas ni del Imperio Romano ni de la antigua Grecia. Especialmente, de nuevo, estamos en la zona este del continente o en lugares como, decía, Albania, por ejemplo, donde la presencia de los otomanos durante la Edad Moderna se ha dejado sentir hasta el momento presente. Pero bueno, bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Fernando, que nos trae otro tema clásico de la contrarréplica. Me refiero al terraplanismo. Hola, tocayo. Hablando con un grupo de amigos venezolanos por Facebook, estaban tocando el tema de los terraplanistas y por qué pensaban lo que pensaban. Y en un momento de la discusión salió un hilo que era: ¿qué es peor? ¿Ser terraplanista o estar convencido de que el socialismo funciona? Y bueno, ya que Reis es importante, me gustaría saber cuál es tu opinión. En tu opinión, ¿qué es peor? ¿Ser terraplanista o estar convencido de que el marxismo funciona? Bueno, Fernando, el marxismo funciona muy bien para sus líderes, ¿eh? Les permite convertirse en una aristocracia revolucionaria que vive la mar de bien y que además disfruta de un poder omnímodo, como ningún rey absoluto soñó jamás. El terraplanismo, en cambio, no funciona para nada, ni para nadie, porque es una majadería que solo pueden comprar los idiotas y los locos. Así que, si vuelves a entrar en un debate de esos, ya sabes, es bastante peor creer que el terraplanismo funciona. El terraplanismo es una cosa enloquecida, no tiene ni pies ni cabeza y solo sirve, en serio te lo digo, para reírse de estas ocurrencias, como los hay también tierrahuequistas, de que la Tierra está vacía por dentro y que habita una civilización con tipos pensantes y tal. Bueno, puedes buscar información. Locuras de estas en internet, todas las que quieras y unas cuantas más, y sirven eso para reírte un rato, pero nada más. Funcionar no funcionan de ninguna manera. Bien, seguimos. Vamos ahora con Guillem, que tiene una cuestión sobre el 23F. ¿Qué crees que pasó en el 23F? ¿Crees que algún día sabremos la verdad de lo sucedido? ¿Qué opinas al respecto? ¿Fue verdad todo lo que nos contaron? Muchas gracias y felicidades por el programa. Gracias. Pues no, Guillem, así a grandes rasgos no fue verdad lo que nos contaron en su momento. Bueno, yo era un niño de 8 años en aquel entonces, así que evidentemente me dio igual lo que me contasen porque no me interesó lo más mínimo. De hecho, y lo digo sinceramente, no me acuerdo del 23F porque a los 8 años no estás en esas cosas, estás en otras. Y bien, me debió entrar por un oído y salir por otro, no me afectó. Todo lo que sé del 23F es lo posterior. Cuando ya me había hecho más mayor, empecé a investigar un poco sobre la historia reciente de mi propio país y vi lo del 23F, pero no recuerdo aquel día, a pesar de que estaba vivo, pero era suficientemente pequeño como para haberlo ignorado al 100%. Pero bueno, esa versión oficial que se creó en aquel momento, que apoyaron, por cierto, todos los partidos, incluido el Partido Comunista, es la que prevaleció al principio. ¿Por qué lo hizo? Es así una pregunta. Básicamente yo creo que fue para salvar esta versión oficial, para salvar la figura del rey y sobre todo el proceso democrático que había empezado en el año 1976 y que se tambaleaba entonces. Es decir, fue algo así como un ibuprofeno para bajar un poco la inflamación, que por cierto estaba inflamadísima la situación en aquel entonces. Luego ya poco a poco, de esto han pasado, pues va para 40 años, poco a poco se ha ido sabiendo mucho más sobre este tema, porque en España no hay censura editorial ni censura de prensa. Puedes publicar lo que te venga en gana, así que esto no es una dictadura, aunque algunos lo digan. Y si lo que dices además puedes aportar pruebas o buenos argumentos, lo publicas sin que nadie te diga nada. Tienes un montón de bibliografía sobre este tema disponible en las librerías o en Amazon y te la puedes bajar al Kindle, un montón de artículos escritos.
Yo creo que lo he dicho ya en alguna ocasión. A grandes rasgos, el 23F fue una operación ideada de arriba, muy arriba, tan arriba como el general Armada, estoy hablando, que era muy cercano al rey, para reconducir la situación política, que, como acabo de decir, en 1980 era muy grave. La ETA mataba a mucha gente, Suárez, que el gobierno de Adolfo Suárez estaba muy desacreditado, el propio Suárez también. Había mucha oposición tanto al gobierno como al propio proceso, y bien, se pensó, o debieron pensar arriba, que había que dar un pequeño golpe de timón. Y parieron esta operación. Una operación que estuvo organizada de manera pésima y se cruzó además con otros planes golpistas que aleteaban en aquel entonces por encima de las Cortes. El resultado, pues lo vimos la tarde del 23 de febrero del 81. Fue la escenificación final de todo aquel desastre, que consiguieron, por cierto, salvar in extremis durante aquella madrugada. Pero vamos, yo creo que a estas alturas, en serio te lo digo, Guillem, yo creo que se sabe prácticamente todo. Tan solo hay que ponerse a ello y buscar los libros adecuados. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Pedro, que es un oyente de México, que nos trae un día más el asunto este del humor de izquierdas y de derechas. Te escribo más que nada como réplica al comentario que hacía Frank en la contrarréplica pasada sobre el tema del humor, que me ha hecho realmente mucha gracia la manera en que él se ha expresado, en el cual básicamente está confirmando lo que tú habías dicho en tu programa previo. Esto decía que no es cierto que haya más humoristas de izquierda que de derecha, porque el argumento era que la gente de izquierda era gente muy seria. Sin embargo, esta es una de esas cosas que pues hay que ir a la evidencia concreta, los hechos. Pues es que hay más programas de humor de izquierda que de derecha. Entonces toda la teoría se cae ante los hechos concretos. Sí, y afirma luego que la gente de izquierdas es gente muy seria, que se toma todo muy en serio. Y la verdad es que sí es cierto que hay un grupo, digamos, muy radical de izquierda, con los cuales realmente no se puede bromear nada. Pero también existe mucha otra gente de izquierda que se lo toma todo con humor. O, quizás no todo, pero pues sí tiene un gran sentido del humor, y es causa de ello. Con ello puedes ver que hay muchos programas de comedia de izquierda. De hecho, muchos programas, incluso en Estados Unidos, ha habido programas muy famosos con corte de izquierda de humor. Entonces no es imposible que haya humoristas de izquierda. Y luego cuando toman el caso de Buenafuente, ahí él mismo lo dice: ha desatado mi ira. Yo creo que no es para enojarse. Creo que está dando el contraejemplo perfecto de un comentario con el que no le parece desata su ira. La gente puede tener muchas opiniones sobre el humor, y quizás el humor de Buenafuente no sea muy, muy fino, pero no es para enojarse. Creo que esta persona, que evidentemente tiene una inclinación hacia la derecha, no tiene tanto sentido del humor, pues la característica básica del sentido del humor es poder tomar las cosas de una manera más tranquila y relajada. Un saludo y muchas gracias por tu programa. Bueno, vamos a ver, los que se toman todo muy en serio, y especialmente a sí mismos, y son alérgicos al humor, son los fanáticos, ya sea de izquierda o de derecha. El fanático es, por definición, un ser de ideas cortísimas y con incapacidad absoluta para reírse. Eso es en esencia un fanático, y los distinguimos a la primera, cuando los ves venir. Ahora bien, lo he dicho en más ocasiones, es más común que haya humoristas de izquierda que humoristas de derechas. Por regla general estoy hablando, y a los de los hechos a ellos me refiero. ¿Por qué? Pues no lo sé, quizá porque la izquierda es algo más despreocupada. Esto ya lo he explicado en más de una ocasión aquí en la Contracrónica, se han hecho estudios, etc. Así que esa es la razón. Esto no significa que haya humor de derechas, y por cierto hay humoristas de derechas que son excelentes. Pero bueno, vamos a ir terminando ya, que miro el reloj y por supuesto me he pasado, como en todas las contrarréplicas. Vamos a ir terminando ya con Patricia, que nos comparte una reflexión, es larga pero merece la pena escucharla, sobre Podemos.
Hola, muy buenas a todos los oyentes. Yo quería hacer una reflexión sin caer en la simpleza del miedo de cuidado que vienen los rojos, ¿no? Como pretende ridiculizar la izquierda. Pero yo cada vez tengo más claro que todo forma parte de un plan de la izquierda de Podemos. El nacionalismo catalán, la exaltación de los etarras, avergonzarse de ser español, pedir perdón por la conquista de América y por la expulsión de los musulmanes en la época de los reyes católicos, remover la guerra y atacar solo a Franco, declarar que los inmigrantes entren sin control, desprestigiar a la policía, todas estas cosas que nos parece absurdas, fuera de lugar, anacrónicas, que dice, pero bueno, ¿en qué están pensando, no? Yo lo que opino es que están provocando, simplemente estaban provocando y provocando y provocando. En la Segunda República pegaban tiros, se mataban a militares, guardias civiles, ¿no? Para provocarles y que estallara un golpe de Estado, como así pasó. Y ahora esperan impacientes, pues eso, que algún ciudadano de extrema derecha realice un acto de violencia para lanzar su propaganda antifranquista, fascista y demostrar a Europa que la izquierda tiene que romper con la Constitución, porque es franquista, hecha con ministros de Franco y que hay que volver a empezar. Para mí esa es la estrategia. Se quiere encargar España tal y como la conocemos ahora, como si no hubiera existido el franquismo, como si no hubiera existido la democracia, e incluso como si no hubiera existido la propia república, ¿no? Porque la república en sí no pretendía ser comunista, ¿no? Y bueno, pues ahora en esa estrategia pues ya tienen el nacionalismo catalán, ¿no? Que era de lo que se valieron eh, en tiempos de la república. Y en este caso, tanto el independentismo o el nacionalismo, tanto catalán y en su momento también será el País Vasco, y la izquierda de Podemos, porque yo aún sigo teniendo esperanza de que, digamos, la izquierda socialista del PSOE es socialdemócrata, ¿no? Ahora no, ahora obviamente no, ahora está a merced de Podemos. Entonces ambos salen ganando. Cataluña se convierte en República Catalana anexionada, claro, para perdonarle la deuda y todo eso, ¿no? A España, mientras tanto, pues la izquierda desmantela la Constitución con la excusa de que es franquista y que no la hemos votado. Todo esto con miles de consignas propagandísticas, de las maravillas del nuevo Estado pseudo comunista chavista, no lo dirían así, claro, y se reinventarán una España completamente diferente. Obviamente se cargarán al rey, esta vez metafóricamente hablando, y todo desde las Cortes y de cara a la galería, democrático, pero al puro estilo bolivariano. Y también pues el País Vasco se sumará y querrá su independencia. Y como ya Pablo Iglesias anunció en una Taberna, pues eso, que serán sus amigos los socios. Es decir, ya tienen asumido que va a ser una España rota, pero muy amigas, fíjate. Yo pienso que eso es lo que nos espera y Europa no nos va a ayudar. Temo que Europa no nos va a ayudar, porque una reflexión, durante estos 40 años de dictadura, ¿hizo algo Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos? Vamos, dejó que nos comiésemos a Franco con patatas hasta su muerte. Y eso que parte del gobierno de la República estaba exiliada en Francia recordándoles que España es fascista. Bueno, gobierno de República después de unas elecciones municipales, pero bueno. Entonces nadie se ha preguntado por qué se mantuvieron neutrales. Franco firmó tratados con Estados Unidos. ¿Cómo estamos ahora tan seguros de que Europa nos va a ayudar cuando la izquierda radical nos tome la delantera? Esa es la reflexión que yo hago, es decir, ¿nos va a ayudar Europa realmente si no nos ayudó en tiempos de Franco? Y bueno, que realmente pretenden cargarse la Constitución y hacerla a imagen y semejanza de donde ya sabemos, ¿no? Bueno, Patricia, yo creo que a estas alturas ya Podemos no tiene ningún secreto. A finales de 2018, va a hacer, bueno, dentro de nada, ellos aparecieron en 2014, va a hacer 5 años que irrumpieron en política. Podemos es un recuelillo de todos los fantasmas de la izquierda radical española, de todos los fantasmas de siempre. Los has ido enumerando tú uno tras otro. No sé, hace 2 o 3 años lo supieron ocultar. Año 2014, 2015, incluso 2016, pues con aquello de la casta y la regeneración, etc. Ahora está todo a la vista. Y esa yo creo que es la razón por la que se han quedado estancados en aproximadamente el 15-20% de los votos, es decir, un Izquierda Unida Plus, lo que había llegado Izquierda Unida en su momento álgido, sumándole
las distintas izquierdas nacionalistas. Ya está, pues ahí tienes el 15-20% de los votos. Es más, desde hace tiempo no solo no ganan apoyos, sino que los pierden a expuertas. Así que, ¿son una amenaza? Sí, en general todo. En la vida todo es una amenaza. Cualquier cosa, el microbio más minúsculo y que menos pinta tiene de llevarte por delante es el que te termina llevando por delante. Pero bueno, nunca hay que ser vigilante, evidentemente. Pero vamos, creo que el sistema político español ya ha digerido a Podemos. Esa es mi opinión. Ya forma parte del sistema, ya son casta, en una palabra. Y los ves en las Cortes, en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos. Son casta, con esas ideas que tienen, que no las ocultan, por cierto. Ahora parece ser que las están suavizando un poco después del último palo que se han llevado. Pero vamos, la hemeroteca está ahí y todos más o menos sabemos de qué van. Ha sido el rejuvenecimiento de la izquierda española, que es curioso, pero se han rejuvenecido de la manera más impensable. Han ido hacia atrás, como los cangrejos, pero bueno. Muy bien, queridos amigos, pues con esto que damos por concluida la contrarréplica de hoy domingo y yo os espero por aquí mañana.